un diario, un cuaderno, cuadros de trabajo, mapas. Podemos utilizar dispositivos mecánicos, por ejemplo, la grabación de una entrevista, la grabación del proceso de la observación. La observación tiene ventajas y desventajas. Como les decía, la investigación, la observación puede ser utilizada tanto en investigaciones de tipo cuantitativo o cualitativo. A través de la observación, observamos características, condiciones de los individuos, conductas, actividades, etcétera, o factores ambientales. La observación es un método que lo realiza directamente el investigador, por tanto, no depende de terceros. Al no depender de terceros, pues eliminan sesgos y ambigüedades. Pero la observación también tiene desventajas. Entonces, una de las desventajas más importantes es que se requiere mucha habilidad y agudeza para ver los fenómenos estudiados. Demanda una gran cantidad de tiempo para su realización. Algunas escuelas indican que tiene sesgos. Tiene sesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el ser humano ve lo que quiere ver. Y en el momento de la interpretación de los resultados pueden presentarse distorsiones, entonces que no son parte de esa realidad que pretendimos observar. Entonces, en la observación debemos observar con todos los sentidos. Tenemos que estar atento a los detalles, debemos tener habilidad para interpretar conductas no verbales, tenemos que ser sensibles, debemos saber escuchar y debemos ser reflexivos. De esa manera, la observación puede ser de dos tipos, la observación estructurada y la no estructurada. Entonces, la observación no estructurada se basa en que el investigador usa solamente lineamientos muy generales y luego de la información que recopiló, escoge esa información que estima que sea relevante para su investigación. Ahora, en la observación estructurada no ocurre así. El investigador ya tiene un instrumento estandarizado que está en relación a las variables que busca medir. Entonces, ya se encuentran estandarizado qué es lo que pretende buscar, cuál es la información que intentará buscar. En este caso, la observación estructurada utiliza listas de cotejo, puede tratar de filmar todo el proceso de la observación o grabar el proceso de la observación para que en el momento del análisis no se le pierda ningún detalle. Entonces, ustedes también tendrán que identificar y mencionar si van a utilizar la observación de qué tipo, observación no estructurada o estructurada. La encuesta. Cuando realizamos investigación cuantitativa, también podemos utilizar la encuesta. Y la encuesta tiene dos maneras de obtener la información, la encuesta, la entrevista y el cuestionario. La entrevista. Las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita la presencia del entrevistador. O sea, en la entrevista, el entrevistador y el entrevistado. Y las respuestas se obtienen de manera verbal. El cuestionario. No se requiere la presencia del investigador y del investigado. Las respuestas pueden ser formuladas de manera escrita. Tenemos un recordatorio de lo que es la entrevista, una comunicación directamente
con el investigador, tiene que haber esa relación investigador-investigado, de tal manera que exista una comunicación interpersonal. La entrevista tiene ventajas y desventajas. La entrevista es aplicable a toda persona, es decir, no se necesita que esa persona escriba, ¿verdad? Por tanto, se puede aplicar a gente que no sabe escribir, a gente que tiene alguna discapacidad, por ejemplo, a pacientes que tal vez no puedan, carezcan de visión, etcétera, ¿no? Entonces, se puede conseguir la información de manera personalizada, ¿no? Permite también que algunos puntos profundizarlos y de tal manera que la información sea más completa. Y nos permite también captar el fenómeno a más profundidad. La entrevista puede ser una entrevista al igual que la observación estructurada y no estructurada. La entrevista estructurada sigue un formulario, un guión que ha sido estandarizado, aquí como en la imagen, ¿no? Hay un formulario que guía la entrevista. ¿Para qué? Para que el entrevistador no pueda olvidar algunas variables que se requieren para la investigación. Las ventajas de la entrevista estructurada es que las respuestas son cortas y precisas. Posteriormente, la información será fácilmente procesable. El investigador no requiere gran entrenamiento y la información que se consigue es uniforme, justamente porque se tiene un formulario estandarizado que da los lineamientos para la entrevista. Las desventajas de la entrevista son, como existe ya todo ese lineamiento, la información podría ser más superficial, podría haber dificultades en la profundización de un aspecto determinado y cuando se tiene ya un formulario estandarizado, pues algún tipo de información confidencial tal vez no se pueda conseguir. Otro instrumento de recolección de datos del enfoque cuantitativo es el cuestionario. Aquí tenemos el cuestionario. Muchos de ustedes seguro que han llenado algunos cuestionarios. Entonces, el cuestionario es un instrumento de recolección de datos del enfoque cuantitativo. Se puede aplicar a grupos, a individuos pequeños, grandes, e incluso los cuestionarios pueden enviarse a través de las redes sociales y a través de la Internet. La utilización del cuestionario tiene ventajas. Una de las ventajas muy importantes es su bajo costo. Otra ventaja es que fácilmente ese cuestionario se puede difundir y nos va a proporcionar información de un mayor número de personas en un corto periodo de tiempo. Entonces, el cuestionario, en el momento de la tabulación, es fácil, la tabulación es poco dificultosa, es fácil de tabular. Por lo tanto, es fácil de analizar e interpretar los datos. En el cuestionario, que el personal sea capacitado en relación a la entrevista, pues no podrá ser capacitado, pero no tan a profundidad como en la entrevista, ¿no? Y luego tenemos, en el cuestionario hay obviamente se va a mantener el anonimato de los que están emitiendo la información a través del cuestionario. Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, el cuestionario también tiene desventajas y se ha indicado que cuando se recoge la información a través del cuestionario, no se puede profundizar un problema. Entonces, por ejemplo, si el cuestionario se envía por el correo o por vías
por el correo o por otras vías, es posible que se envíe a un número considerable de personas, pero que ese número considerable no todos van a responder. El cuestionario tiene una dificultad que es en relación a las personas que no saben leer ni escribir o a las personas que tienen dificultades digitálicas. El cuestionario no permite aclarar dudas y existen a veces muchos cuestionarios que son devueltos de manera incompleta. Al ser devueltos de esta manera, pues no pueden utilizarse, esa información no se puede utilizar, porque para la utilización de un cuestionario, la información debe estar completa. Eso es muy importante, ¿no? Aquí tenemos, esos instrumentos nos permiten medir los resultados, y en los resultados medimos las variables que se encontraban formando parte de nuestros objetivos. Los instrumentos de recolección de datos deben tener requisitos. Aquí tenemos 3 requisitos. Deben ser instrumentos confiables. Al decir confiables, quiere decir que ese instrumento debe tener la capacidad de producir los mismos resultados al aplicarse varias veces a un mismo sujeto u objeto. Validez. Ese instrumento debe ser capaz de medir realmente la variable que buscamos. Ese instrumento debe ser objetivo. Objetivo. Quiere decir que ese instrumento, la información que se obtenga, debe ser lo más libre posible de sesgos. Sesgos quiere decir información no válida, no verdadera. Entonces, un instrumento debe ser lo más objetivo posible. Entonces, los requisitos para los instrumentos de recolección de datos son la confiabilidad, la validez y la objetividad. Ese instrumento de recolección de datos se organiza en un formulario. Por ejemplo, estoy segura que a varios de ustedes se les ha aplicado un formulario de un cuestionario, es decir, cuestionario transcrito en una hoja de papel. Entonces, ese formulario del cuestionario tiene que tener elementos. A veces veo que muchos protocolos ponen cuestionario, ¿no? Directamente título, cuestionario, y comienzan las preguntas, ¿no? Entonces, viene el cuestionamiento. Uno respondería esas preguntas sin saber de qué se trata. La respuesta lógica quiere decir que no. Por eso también cuando nos encontramos, digamos, en diferentes lugares deambulando y alguien nos pide, puede llenar este cuestionario, y nosotros tenemos un formulario, que no dice de qué se trata, no dice cómo van a ser manejados mis datos, no dice quiénes están en la recolección de esos datos, ni para qué servirá esos datos. Entonces, si no tiene esa información, pues no lo llenamos, porque la información de cada individuo es muy valiosa. Entonces, además, puede ser también, en estos tiempos de inseguridad, pues difícilmente vamos a dar nuestros datos, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ese formulario de cuestionario, de entrevista, debe tener, o de hoja de cotejo, debe tener un título. Título, ¿no? El título no va a ser cuestionario, el título va a ser, tal vez, ¿no?, el título de su trabajo de investigación. Y debe tener instrucciones. Debe tener instrucciones. Y debe tener una identificación del formulario. La identificación del formulario
quiere decir que a través de una sigla, de alguna manera ustedes identifiquen a ese sujeto de investigación, manteniendo el anonimato. La información tiene que ser anónima, ¿no? Pero de alguna manera ustedes deben identificar. Por ejemplo, tenemos aquí por ejemplo, ustedes tienen en sus carnets de seguro de salud, el seguro universitario, tienen algunos códigos que les permiten su identificación. Es lo mismo cuando se realiza investigación, generar esos códigos que nos permitan identificar a esas personas. Además, debe tener en esta parte inicial el nombre del encuestador, ¿no? Es decir, del que está recolectando la información, pero el que va a brindar, es decir, el que está siendo investigado, no, es anónimo, pero debe tener una forma de identificación. No se olviden, título, instrucciones e identificación del formulario. El formulario debe estar dividido en secciones o áreas, es lo más importante y también permite un ordenamiento. ¿A qué me refiero eso? Entonces, las secciones o áreas específicas están en relación con los objetivos específicos de nuestro trabajo de investigación. Entonces, tenemos nuestro primer objetivo específico. Entonces, en base a ese objetivo, pues generar una sección, en base al segundo objetivo, otra sección, para que de esa manera las preguntas estén en total concordancia con los objetivos de nuestra investigación. Posteriormente tenemos la última parte de ese formulario, que son las observaciones, ¿no? De repente alguna dificultad que ha surgido, etc. Aquí dice la identificación del encuestador. Esto puede estar hacia la parte superior, como lo indiqué anteriormente, o también hacia la parte inferior. Como es el encuestador, entonces se puede poner el nombre completo porque es el investigador, ¿no? Entonces, y al final siempre un agradecimiento, porque la información de una persona es tan valiosa y una persona no tiene la obligación de brindar esa información a cualquiera que le pida esa información, ¿no? Entonces, aquí tenemos algo más esquemático, título o nombre. ¿A qué se refiere o qué contiene? Entonces, de repente pueden poner, ¿no? Cuestionario, si tanto quieren poner cuestionario de factores relacionados al embarazo en adolescentes. De una manera muy general, pero se encuentra ahí el título y va a permitir a ese individuo, pues, leer de qué se trata. Luego las instrucciones. Las instrucciones que deben indicar cómo se va a llenar el formulario, ¿no? Por ejemplo, el formulario contiene preguntas cerradas, de las cuales tiene que escoger una opción. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Por eso dice, debe explicar el lugar y manera de contestar. Se debe guiar a ese individuo para que conteste el cuestionario que le estamos brindando. Hay a veces preguntas múltiples que el individuo tiene la posibilidad de escoger varias opciones, pero eso también hay que decirlo. Cuando se está realizando el formulario de ese cuestionario, hay que tomar en cuenta lo que dice acá, ¿no? La identificación del formulario y del encuestado. Entonces, justo les decía, ¿no? Identifiquemos el formulario. ¿Qué número de formulario es? Digamos, el 1. Y el encuestado es
siglas podemos poner, ¿no? Tal vez iniciales de nombre, apellido y año de nacimiento podría ser. Entonces aquí también, ojo, hay que poner siempre, la sugerencia es que ustedes indiquen que el formulario es anónimo. Esa da cierta seguridad y al individuo que está haciendo, que es fuente de la información. Entonces, es más fácil conseguir esa información indicándole a la persona que va a ser totalmente anónimo. Luego, la división del formulario en áreas o secciones, es lo que les decía, ¿no? En relación a los objetivos. Eso me parece que esa es la forma más correcta de hacer, porque a veces las ideas, uno tiene varias preguntas y resulta que al revisar sus objetivos se da cuenta que le faltan, que un objetivo no tiene preguntas. Y no, entonces es mejor agarrar los objetivos específicos e ir dividiendo por secciones y haciendo preguntas en relación a ese objetivo, ¿no? Y al final siempre hay que poner las observaciones. Y también, si quieren, al final puede ponerse la identificación del investigador. A veces hay dificultades en la realización de las preguntas del formulario. Las preguntas pueden ser cerradas o las abiertas, pero hay una situación acá que las preguntas abiertas es más difícil tabularlas. Sin embargo, las preguntas cerradas son más fáciles de tabular, ¿no? Y pueden ser dicotómicas, es decir, una opción de dos opciones, o hay muchas preguntas que también pueden ser con la posibilidad de que el investigado escoja varias. Entonces, siempre eso en las instrucciones se tiene que aclarar. Las preguntas abiertas, mi sugerencia es investigación cualitativa, sí, podría haber preguntas abiertas, pero en investigación cuantitativa les sugiero las preguntas cerradas porque es más fácil tabularlas. En la redacción de las preguntas, hay que tener mucho cuidado. Las preguntas deben ser claras, cortas, precisas, concisas. No tienen que dar vueltas. Hay que tratar de no utilizar, por ejemplo, mucho, poco, ninguno, frecuentemente, etcétera, porque dirigen hacia un tipo de respuesta. Es decir, las preguntas tienen que ser planteadas, construidas de manera neutral. Y una pregunta debe estar en relación con una sola idea. Por ejemplo, aquí dice, ¿es usted graduado de la especialidad o es residente? ¿A cuál vamos a responder? Son dos preguntas acá, ¿no? ¿Es usted graduado de la especialidad? Es uno. ¿Es usted residente? Es otra pregunta. En realidad ahí hay dos preguntas. Y lo que se sugiere es que sea una pregunta de una sola idea. Deben ser redactadas de manera neutral. Por ejemplo, en la primera opción dice, ¿se opone usted a la eliminación del sexo por 6% para las universidades? ¿Se opone usted? Nos dirige a que respondamos sí. ¿Favorece usted la entrega del 6% a las universidades? También nos guía, ¿no? Nos guía. Entonces debe ser lo más neutral posible. Las preguntas no deben sugerir respuestas. Por ejemplo, ¿está de acuerdo con el aborto terapéutico? ¿No es cierto? Si me dicen no es cierto, pues no. Respondo no porque ya me está dirigiendo.
Entonces, las preguntas deben evitar suponer, prejuzgar al entrevistado. Dice, ¿cuál es el programa de televisión que ve con más frecuencia? Dice, quedamos ahí, pero el individuo no ve tele, entonces, ¿qué va a responder? Entonces, las preguntas deben ser planteadas de una manera neutral, de una manera precisa, concisa, completa. Es decir, no tiene que ser muy extensa, pero sí, a través de ser una pregunta concreta, puede ser directa y no precisamente ser demasiado extensa la pregunta. Las preguntas deben tener un orden y el orden que les decía era en relación a los objetivos, así ustedes se guían y cada objetivo tendrá sus preguntas y si tienen esas preguntas en relación a los objetivos, pues cumplirán el objetivo general. Para esto les sugiero crear secciones, por ejemplo, sección 1, sección 2, sección 3, y ahí van haciendo las preguntas en relación a los objetivos. Estas deben ser fáciles de contestar, no deben poner alusiones negativas, por ejemplo, lo que decía, no es cierto que, esas son alusiones negativas. Es bueno ubicar las preguntas desde las más simples a las más complejas. Porque si de entrada ponen las preguntas más complejas de inicio, pues genera una situación de pánico en el encuestado, ¿no? Si de entrada me están preguntando tan difícil, pueden aludir y qué serán las preguntas al final. Entonces hay que ir con mucha cautela desde las preguntas simples, las neutrales y posteriormente las más difíciles. Esto especialmente con preguntas que están relacionadas con nuestro quehacer, por ejemplo, preguntas relacionadas imagínense, a temas tan delicados como abortos en adolescentes, referidos a vida sexual, etcétera, ¿no? Incluso en aspectos económicos. Por ejemplo, monto en relación a salarios. Por ejemplo, la anterior clase, una de las estudiantes me dice, mi trabajo está dirigido a conocer el nivel, no, me decía, determinar el nivel de conocimiento sobre métodos de planificación familiar en adolescentes que decía de 12 a 17 años, creo. Ya, entonces, y había una pregunta al final que su compañera pretendió hacer y decía, ¿usted utiliza algún método de planificación familiar? Imagínense, a un niño de 12 años, ¿cómo puede hacer esa planificación? ¿Cómo podría hacer esa pregunta más bien? Si el tema era grado de conocimiento sobre métodos de planificación familiar y hacer una pregunta de ¿qué método de planificación familiar utiliza a un adolescente de 13 años? Imagínense. Entonces, en ese caso, pues ese cuestionario, imagínense ese cuestionario que llegue a un centro educativo, jamás van a dar vía libre. Uno, porque no forma parte del objetivo general. El objetivo general era establecer el grado de conocimiento de métodos de planificación familiar, lo que sabe. Pero esa pregunta, al decir cuál es el método de planificación familiar que utiliza, estaba totalmente fuera de contexto, no sé en qué momento la realizó su compañera, pero no, hay que tener mucho cuidado en la realización de nuestras preguntas. Por tal razón les indico, al realizar sus preguntas, tienen que estar en relación con su objetivo general y sus específicos. Por eso les oriento a que
esa división por secciones, que sería lo mejor. El número de preguntas, ¿no? Imagínense un cuestionario de 30 preguntas, o de 25 preguntas, o de 20 preguntas, es más, hasta de 15 preguntas. No, es demasiado, es demasiado. Por lo tanto, se tiene que tener también una idea precisa de lo que se quiere, de la información que se requiere conseguir, ¿no? Obviamente hay algunos tipos de investigaciones muy extensas que sí, que podrán tener muchísimas preguntas, ¿no? Pero tiene que estar en relación a lo que uno busca en su investigación, ¿no? Las preguntas claras, precisas, concisas, bien dirigidas hacia los objetivos de la investigación. Entonces, con un número de preguntas que sea contestable para una persona, 10, 12 preguntas como máximo. Imagínense que ustedes les hagan un cuestionario de 25 preguntas. Uno, demora tiempo, genera cansancio, ¿no? Entonces, las personas comienzan las 10 primeras preguntas, sí, leen y comienzan a responder, y las demás a veces de manera muy superficial o directamente, pues, por no devolver el cuestionario, pues marcando cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy, muy en cuenta. 10, 12 preguntas sugeriría. Ya entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Entonces, hasta ahí hablamos de las técnicas, métodos e instrumentos de recolección de datos del enfoque cuantitativo. Hasta ahí. Ahora vamos a proseguir con otros métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos del enfoque cualitativo. ¿Sí? ¿Están listos o les doy un tiempito para que se tome un refresco o algo? Un recesito, doctora, por favor. Sí, un receso, 5 minutitos, vayan a tomar algo, comer algo y proseguimos. Gracias, doctora.